necesidad de seguir adelante. El capítulo 2, Pablo habla de la unidad y de Cristo como modelo. Cuando dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Cristo, siendo el grande, se empequeñeció para que los pequeños se hicieran grandes. Entonces ahí es que él habla de la manera como los hermanos debemos ser unos con otros. Y dice, no hagan nada por vanagloria o contienda. Esta forma de engrandecer la persona de Jesús se parece mucho a lo que aparece en Hebreos capítulo 5 hasta el 7, bueno, del 5 en adelante como hasta el 10, donde el escritor, que a mí me parece que Pablo, de la carta a los Hebreos, resalta la superioridad del ministerio sacerdotal de Jesús en comparación con el ministerio levita o levítico. Y dice que aunque Jesús no era de la tribu de Leví, tampoco lo era Melquisedec, que en Génesis capítulo 14 se presenta como una especie de misterio, un individuo que dice Hebreos capítulo 7, que no aparece genealogía, no aparece principio, no aparece muerte, que fue hecho semejante al Hijo de Dios, dice el escritor de la carta a los Hebreos, y que el sacerdocio lo llama sacerdote del Dios Altísimo, y dice que es sacerdote hasta el presente. Sería hasta el presente que se escribió la carta, ¿verdad? Y lo que él hace allí es comparar la obra de Cristo como sumo sacerdote con la obra que hacía un sumo sacerdote en el culto hebreo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. En el atrio, en la parte de adelante, se entraba siempre y se hacían sacrificios. Pero en el lugar santísimo se entraba una vez al año. Y solo podía entrar el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, antes de entrar, porque ahí él hacía el sacrificio mayor por el pecado, tenía que hacer un sacrificio por él mismo, porque él también era un humano como los otros, por lo cual él hacía sacrificio. Entonces, el escritor de la carta a los Hebreos dice que Cristo no tuvo necesidad de hacer un sacrificio por él, sino que el sacrificio que él hizo entero fue por la humanidad. No lo incluía a él porque él nunca pecó. Entonces, dice él, este es un sacerdote, un sumo sacerdote que nos convenía. Sin pecado, sin mancha, sin maldad, sin defecto. Entonces, esa es la línea de pensamiento respecto a Cristo que se muestra en Filipenses capítulo 2, en el 3. Él habla sobre, versículo 1, después de explicar todo eso y que somos luminares en el mundo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para que vosotros estéis seguros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Paramos ahí un poquito. Aquí
versículo 4. Aquí Pablo usa una metáfora, guardados de los perros. Está hablando de unos falsos hermanos que entraban a la congregación y tenían un mal comportamiento. Y también, ustedes recuerdan que Pablo había dicho que había algunos que predicaban el evangelio para hacerle daño a él. Como Pablo era muy perseguido de manera puntual, porque desarrolló un liderazgo muy grande, los judíos lo perseguían y lo perseguían los paganos también. Entonces dice que algunos predicaban el evangelio para eso. Si yo predico, se le agrava la cosa a él. Y miren qué cosa. Pablo decía que eso predicaban, por eso que dice, no hagan nada por vanagloria y para contienda. Pero él dice, pero de todo mundo el evangelio predicado. Porque para simular que eran unos auténticos tenían que predicar la verdad. Entonces, Pablo habla de malos obreros y habla de motivadores del cuerpo. Ahí él está hablando de tres grandes líneas de problemas que confrontaba la iglesia de Filipo. Uno diría, y en una época en la que se perseguían por predicar, había gente que se atrevía a fingir. Sí, sí. Pero aquí cuando él habla de mutiladores del cuerpo, evoca el discurso que aparece en Gálatas en contra de los que predicaban la circuncisión. Ahí hablar de mutiladores del cuerpo se refiere a eso, a los que decían que había que guardar la ley de Moisés además de creer en Cristo. Pablo decía que la ley de Moisés cumplió su rol dentro del proyecto de Dios y que cumplido ese rol, la ley era sombra de lo que habría de venir. Mire cómo él lo presenta, parecido como está en Hebreos y parecido como está en Gálatas. Él dice, la ley no es mala, fue dada por Dios, pero vino para cumplir un rol respecto a Israel mientras llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa. Así que no solo la ley, todo el mobiliario que había en el tabernáculo y los sacrificios mismos eran sombra de lo que habría de venir. Entonces él dice, lo que habría de venir era Cristo. Venido Cristo no tenemos que seguir bajo la ley. O como decir, si eso sombreaba a Cristo, venido Cristo, no tenemos que seguir en la sombra. Era duro ese mensaje. Hay un judío llamado Jacob que escribe en Facebook unos mensajes contra Cristo. Es muy inteligente. Y todavía esa lucha ahora está más recrudecida porque ahora algunos judíos anticristianos están dando el mensaje del judaísmo contra el evangelio, tal como se daba en la época en que Pablo escribió eso. Y usted los oye hablar a cualquiera como dicen. Ellos dicen que Jesús no es Cristo, ni es hijo de Dios, ni es camino, ni es verdad, ni es vida. Dicen que no fue profeta, que era un impostor. Los testigos me dicen que era un profeta. Yo pregunté a un judío, a un amigo que ya falleció, yo tenía que era judío, y yo le dije, si él no fue Dios, si no fue profeta, si no fue el Cristo, y yo le pregunté, él se llamaba Guillermo, pero era judío. Me dice, sí. Entonces, si tú también eres judío, tú conoces en la historia de la humanidad un judío que haya impactado a la humanidad como ese judío. ¿Ha habido otro? No, todo lo que los seguidores de él después parecieron fueron inventos, está bien, él no resucitó, todo fue un invento. Pero esos que testificaron de su resurrección, inventándose eso, o sea, predicaban que Cristo resucitó sabiendo que no había resucitado, eso es lo que dicen, y prefirieron y aceptaron morir sabiendo que era mentira lo que predicaban. Nadie llega hasta ahí. No. Nadie llega hasta ahí. Él me dijo, bueno, y yo le dije, mire, el mundo se dividió en antes de él y después de él. Cuando los judíos hicieron la selección de los 134 personajes más importantes de su historia, no metieron a Jesús de Nazaret ahí. No lo metieron.
yo le dije, tú me vas a acusar, Guillermo, que tal vez tú no seas de eso, pero eso es envidia. Sí. Y de la mala. Hay judíos muy sanos, pero hay algunos que si usted habla de Cristo, te dan la espalda y no miran jamás ni para donde usted está. Santo eres Dios. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Y todavía Israel es el pueblo de Dios? Quedan pocos. Una buena pregunta. O sea, Yo creo que todavía en Israel hay pueblo de Dios. Pero yo no creo que cada israelita es el pueblo de Dios. Me perdonan. Yo sé que todos tenemos algún tipo de sensibilidad por Israel. Yo también la tengo. Pero me perdona por lo que voy a decir. Pero yo me rehúso a creer que lo que están llevando a cabo ese genocidio en Gaza son pueblos de Dios. sí. Yo, como dicen los hermanos, no lo recibo eso. No lo recibo. Lo que están haciendo ahí, ¿ustedes saben lo que es un genocidio? Lo que está haciendo ahí apunta a sobrepasar lo que hizo Hitler con ellos. Santo eres Dios. Pero dicen que es el pueblo de Dios. Ahora, Pablo aquí pasa entonces a hablar de él. A hablar de él. Porque Pablo era atacado ferozmente, diciendo algunos que él no era apóstol. Dentro de la iglesia decían que él no era apóstol. De fuera de la iglesia decían que él no era judío. Es más, ese Jacob que le mencioné dice que Pablo era un tipo tan malo que tuvo choque con todos los otros que también eran cristianos. Se refiere al choque con Pedro, cuando Pedro simulaba cuando llegaban los judíos o cuando estaba solo con los gentiles. Cita ese caso para decir que Pablo era simplemente un tipo conflictivo. Ese es el método de jugar a desacreditar al otro para vencerlo cuando no se le puede convencer. Ese es el intento de descalificar. ¿Qué dice Pablo de él? Respondiendo a ese tipo de actitud que se asumía con él. Circuncidado el 8º día, porque él dijo, hay algunos que tienen de qué presumir, yo también. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, eso como si dijera, hebreo de pura cepa. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, según él, era un tipo perfecto en lo que se hacía en la vida religiosa de su pueblo. Eso es lo que está diciendo. No estaba nada. Fíjese que cuando él destaca que era de la tribu de Benjamín, eso tiene un peso muy grande. ¿Por qué? Porque cuando en Israel se inició el sistema de monarquías y el sistema de reyes, ustedes, habiendo leído el libro de los reyes, los libros de Samuel y los libros de crónicas, ustedes recordarán que en principio, durante la época de Josué y durante el ejercicio del ministerio de Samuel, en Israel no había rey. El pueblo estaba dirigido por jueces. Entonces, cuando el pueblo pidió rey a Samuel, Samuel, guiado por Dios, escogió a Saúl, que vino a ser el primer rey de Israel. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Por tanto, de los hijos de Israel, la primera tribu que tuvo un rey en el trono fue la de Benjamín. Y eso hizo que se convirtiera en un símbolo importante. Cuando él destaca de la tribu de Benjamín, está diciendo, yo vengo de la tribu que tiene estirpe real. Le estaba echando el guararey a nosotros porque era que lo estábamos matando. Entonces él dice que en cuanto a lo concerniente al celo, era perseguidor de la iglesia. Es decir, era un tipo, porque el judío aún hoy, y ellos lo dicen, Israel no es una religión, dicen ellos, Israel es una nación. Y ese mismo Jacob, si ustedes lo buscan en las redes, aparece, él es un soldado activo, un combatiente, y aparece dando unas explicaciones donde mezcla
la vida diaria de Israel con la religión, incluso dice que Dios los ha estado librando de peligro, lo que para ellos no hay el escrúpulo que Jesús enseñó. No, él dice, nosotros si tenemos que matar para sobrevivir. Él entiende que Dios lo apoya en eso. Sí, entonces Jesucristo no parece el Mesías que ellos esperaban, porque mientras ellos sostienen que ojo por ojo y diente por diente, Jesús dijo, no es así, no es así. Bendigan al que los maldice, oren por el que los persigue y los ultraja, hagan bien. Sí, este viene con una prédica que no se parece a la prédica que ellos entendían que debería traer el Mesías que habría de venir. Jesús no parecía. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús era un mensaje centrado en el poder del amor, en el poder del perdón, en el poder de la reconciliación, en el poder del servicio. Por eso él le dijo, el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor. Los israelitas no aceptan eso. Entonces Pablo empieza a sacar uno podría decir como su carrera de la vida, ¿verdad? Como judío. Su hoja de vida. Su hoja de vida. Pastor, a mí me llama mucho la atención cómo Pablo aquí, aquel hecho, digamos que mal visto, de que él era perseguido, cómo él aquí lo expresa como un valor. Cuando él justifica su acción como un valor en el sentido de que dice que era justificado en el celo por la cosa de su religión. Porque entre los judíos, mientras más radical tú eras, referente al orden del culto judío, más importante tú eras. Entonces, yo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, es decir, yo era tan celoso de las cosas del judaísmo, que a esa gente, a la iglesia, yo la perseguí. Y vaya qué persecución. El tipo cumplía esa encomienda, mujeres, niños, dice él, los arrastraba. Y me dieron autoridad los principales sacerdotes para llevar a cabo este tipo de persecución. Y Cristo lo encontró haciendo eso. No fue que Pablo encontró a Cristo, como algunos dicen. Cuando Pablo encontró a Cristo, Pablo no estaba buscando a Cristo. No. Cristo lo encontró a él. Y más que encontrarlo, lo confrontó. Se le paró delante. Y le echó en cara lo que estaba haciendo. Y le dijo, ¿por qué tú me persigues? Y además le enseñó, eso que tú estás haciendo es un pleito en el que si tú me das, te corto. Y si te doy, te corto. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Eso es lo que le está diciendo. Un aguijón es una ponzoña que tiene veneno, dolorosa. O la punta de un clavo, para usar el lenguaje de nosotros. Imagínense usted, si usted le da al clavo por la punta. O si pone la punta del clavo y le dan a su mano. Uno pierde como quiera. Entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, el cambio en la vida de Pablo se produce en razón de eso. ¿Qué dice él después que hace esta exhibición? Muy importante lo que dice la hermana Mari. Él transforma ese comportamiento en un valor. Frente, naturalmente, que él está hablando frente a los que todavía están en lo que él estaba antes. Para decirle, miren cómo yo era. Entonces, él dice, ciertamente, versículo 8. Bueno, debemos leer primero el 7, ¿verdad? Sí, te quedó en el 6. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, aquellas cosas que lo engrandecían en la vida común de la sociedad, él las tuvo como pérdida para ganar a Cristo. Y añade, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que aunque él está diciendo que perdió todo,
no lo está diciendo con dolor porque lo perdió. Porque él lo que hizo fue que cambió de prioridad. Cambió de prioridad, no se está lamentando de estar en Cristo. Pues parecería eso, ¿verdad? Hay gente que cuando cuentan su pasado es como si lo estuvieran reviviendo. Se saborean en su pasado. Y a veces nosotros sobredimensionamos el testimonio. El testimonio que una gente diga cuán malo era. Y puede ser mejor el testimonio de que la gente diga cuán bueno ha sido Dios con él después que llegó. Sin tener que estar batiendo la maldad que hacía. Hay momentos en que sí, que usted le da su testimonio a alguien y le impacta la vida. Pero hay que tener cuidado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya aquí él va perfilando cuál es el asunto, que él cambió. Está diciendo ahora, como él le dijo a los corintios, yo le muestro un camino más excelente. Cuando él dice que tuvo aquello por cosas que se perdió, está diciendo que lo que hizo fue que la cambió por cosas mejores. Ustedes no han oído gente que dicen que si ellos hubieran tenido una idea antes, se hubieran convertido mucho antes. Al probar el evangelio, calculan cuánto un hombre yo que diga, wow, Dios mío, cuántos años yo perdí. Y se lamentaba, cuántos años perdí, toda mi vida, lo mejor de mi juventud, lo mejor de mi vigor en el mundo, desperdiciándome. Y cuando probó el evangelio, ahora aborrece todo lo que él tenía por cosas de mucho valor, porque se dio cuenta que le era necesario dejar aquello para alcanzar esto. Es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado, aquí ya está en la segunda parte del capítulo, comienza en el versículo 12. Para los cristianos primitivos, sufrir por Cristo era un privilegio. Era un privilegio. A nosotros nos cuesta sufrir. A mí me cuesta. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en un entorno de sufrimiento. Por eso es que la cruz de Cristo es parte de ser cristiano. La cruz es un símbolo de redención. Hay hermanos que cuando ven una cruz dicen, eso no es así, hermano. La cruz era símbolo de maldición hasta que Cristo la tocó con su cuerpo. Cuando Cristo la tocó, la transformó en símbolo de redención. Porque todo lo que toca lo cambia. Amén. Todo lo que toca lo cambia. Entonces, aclara, con esto que estoy diciendo, no que ya yo lo he alcanzado todo. Yo cambié todo lo que era. Ustedes sabían que Pablo era un políglota. Pablo era un tipo que hablaba varios idiomas. Varios idiomas. Y está comprobado porque él hablaba hebreo. El propio Jesús cuando lo tumbó de la montura le habló hebreo. Pero Pablo hablaba griego. Porque Pablo no nació en Israel. Pablo había nacido en Sicilia, una ciudad que existe, de Roma, de Italia actualmente. Y era judío por ascendencia, pero era gentil por nacimiento. Es decir, que Pablo tenía dominio del idioma universal de la época, el idioma griego. Pero Pablo hablaba hebreo. Y obviamente que Pablo hablaba latín, que era el idioma que hablaban en Sicilia. Criado a los pies de Gamaliel. O sea, era un letrado. Entonces él dice, todo eso pasó en plano secundario para conocer a Cristo. Ahora, después que estoy en Cristo, cuando él empieza a hablar de la grandeza de su poder y de la participación en los padecimientos y la esperanza de la resurrección, dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, aquí viene el énfasis para que no haya duda por lo que dijo antes, para que no se confundiera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí le acentúa su mensaje. El hecho de que haya padecido por Cristo, que haya predicado mucho, que haya trabajado mucho, eso no quiere decir que ya alcancé aquello para lo cual me llamaron. ¿Sabe lo que él está diciendo? La meta del cristiano es llegar al reino de los cielos. No hay meta aquí, por grande que sea, que constituya la meta final. No la hay. Yo conocí un señor, apellido Zimmerman. Cuando yo lo conocí tenía 70 años y tenía 70 títulos universitarios. Uno por año. No fue que él hizo uno por año. Ustedes saben que cuando tú haces uno, con la convalidación de la materia del otro, tú haces el otro. Claro. Y en Estados Unidos, en términos generales, en promedio, una carrera de un nivel de grado son 2 años. 2 años. Son 2 años. Entonces él hizo estudios y luego hizo especialidad y luego iba estudiando la carrera colindante, ministro del Evangelio. Fue superintendente general del Concilio General de las Asambleas de Dios, un hombre alto. Hablaba 13 idiomas. Toda su vida se dedicó a estudiar. ¿Lo alcanzó todo durante su trayectoria en la tierra? Supongo que no. No, porque cuando llega la enfermedad y la hora de la muerte, no importa en el idioma que él le hable, la muerte lo quiebra. No importa cuánto sepa ni cuánto tenga, sigue siendo un ser humano. Y él dice, Pablo dice, prosigo a la meta. Es decir, todos los alcances aquí son de la meta. No salió para ahí, está ahí de tránsito, pero no es su destino. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hay algo mayor. Volvamos al paralelo de Hebreos 7. El templo que Israel tenía en la tierra, primero el tabernáculo y después el templo, no era el definitivo. Cuando a Moisés se le dio el plano de lo que iba a construir, se le dijo, mira, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Cuando él subió al monte a hablar con Dios, que duró 40 días, Dios le mostró el diseño. Y en Apocalipsis y en Hebreos habla de que hay un templo en el cielo. Y hay un arca en el cielo. Y en el cielo hay gente que ofician en términos de ministerio sacerdotal. No es Jesús el único sacerdote de ese orden, porque la Biblia dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo para siempre, perpetuamente. Todo lo que el Señor le enseñó a los israelitas para que practicaran por medio de los símbolos es réplica, figura de las que están en el cielo. Aquí tenemos vida, esto es una vidita, vida es la que tendremos allá. Gloria a Jesús. Es así. Entonces, él dice que él sigue esa meta, que lo llamaron para eso. Finalmente, mire cómo dice. Así que, todos los que somos perfectos, ¿usted entendió eso? Todos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, lo que yo siento,
no es lo único. Dios te puede revelar otra cosa también, aparte de esto que te estoy revelando. Eso es lo que le está diciendo. No está siendo absolutista. Y le dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En hebreo, él habla de los primeros rudimentos del Evangelio. Y le dice a los hermanos a quien escribió, el escritor de la carta a los hebreos, que yo supongo que fue Pablo, el texto no lo dice, soy yo que supongo por el estilo. Él le dice que ya es tiempo, con el tiempo que tenemos en Cristo, de que pasemos de los primeros rudimentos, la doctrina de la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, de imposición de la mano, del juicio final. Él dice, es un fundamento, pero ya ese fundamento está echado. Hay que seguir sobre edificando. Y ahí es que habla de la madurez y de la necesidad de ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, para poder ir a otros temas. Entonces él dice, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. Aquí está evocando el principio de que habló Jesús en Juan 17, el principio de la unidad, de que seamos uno en Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora, y aún ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí, entonces, él dice que lo imitemos a él y que miremos a él. En Gálatas, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, parezcanse a mí en aquello en lo que yo me parezco a Cristo. No es que él se está presentando como modelo, se está presentando como uno que copió de Cristo. Y él dice, en esas cosas en las que ustedes ven que me parezco a Cristo, parezcanse ustedes a mí. En esas cosas. Porque Pablo cogía unos piques que, si usted mira 1 y 2 de Corintios, unos piques feos, que él mismo hasta pide perdón. Me puse como un loco, ustedes me llevaron ahí. Tolérenme, le pidió entonces, como una forma de pedir excusa, ¿verdad? Medio edad. Tolérenme, que actuó como en locura, porque era que fue que lo acorralaron. Hay otro paralelo bíblico de un profeta acorralado que fue Elías. Léanse la historia de Elías, reléanse que ustedes la han leído. Elías llegó a un nivel tal de confrontación con las falsas doctrinas, con la idolatría que se metió a Israel, que después de la sequía, metió Jezabel, ¿verdad? Pero eso llegó antes de Jezabel, pero ella lo apuntaló. Jezabel era la mujer de acá. Después de él matar a los profetas de Baal, y antes de eso, haber orado para que no lloviera por 3 años y 6 meses y no llovió, y haber orado para que lloviera después de eso y llovió. Una victoria grande, un gigante de la fe. Entonces fue y dijo, reúname los profetas de Baal y ya es tiempo de que nos decidamos. Y oró, y ustedes conocen la historia. Cuando pasa ese hecho, que el hombre tiene una victoria grande, Jezabel se enteró de lo que él hizo y le dijo, le mandó a decir, no te apures, yo te agarro. Que me hagan los dioses o me añadan, si de aquí a mañana yo no te pongo como uno de esos profetas. Él lo dejo yo a todos. Mañana, ¿de qué mañana? Yo te agarro. Cuando Elías oyó eso, el victorioso, el paladín, arrancó corriendo y se fue a un monte agachado, asustado, a esconderse. Y allá le dijo a Dios, ¿qué hago yo vivo? Mátame, yo no estoy haciendo nada vivo. Y Dios allá va y lo confronta y le dice, ¿qué tú haces ahí? Sal de la cueva. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Sí. He sentido un vivo celo por Jehová, como el celo que tenía Pablo. Y esa gente han matado a todos tus profetas y nada más he quedado yo. Y
Y el Señor le dice, así no, 50 más por ahí. así no. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni han besado su mano. Yo me lo preservaré. Eso no es así como tú crees. Él llegó a un nivel tal que creyó que quedaba Que el solo. él solo. Y se deprimió. Se deprimió. Algo parecido vivió Jeremías, ¿verdad? Jeremías se deprimió, llegó un momento que era todo en contra de él. Pero Elías, observe que después de esa gran victoria, sale corriendo asustado porque seguía siendo un ser humano. Y como dice una canción por ahí, la armadura se maltrata de tanto recibir golpes. Hay que renovarla, hay que rehacerla. Entonces, Pablo dice, parezcase a mí en lo que yo me parezco a Cristo. Y al final dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, aquí somos extranjeros, somos peregrinos, estamos pasando por aquí. Nuestra meta no está aquí. Y le dice él, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, y aquí viene la grandeza de todo lo grande que él ha dicho. Este es el sello final del mensaje en este capítulo, versículo 21. Al hablar de Jesucristo, del cual él dijo en el capítulo 2, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se empequeñeció él mismo y renunció a cualidades de la deidad. Él no tomó en cuenta el ser igual a Dios. Sin embargo, cuando asumió la humanidad, se despojó. Cuando fue a la muerte, se sometió. ¿Y qué muerte? ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz. Muerte de cruz, así es. Entonces, ese Jesús que vendrá, dice el versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humanidad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para que no haya duda, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice él aquí que el poder con el cual puede sujetar toda la cosa es el poder con el cual transformará esto mortal en inmortal y esto corruptible en incorruptible. Ahí se llega a la meta, en el que ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, en el que todas las limitaciones que hoy tenemos cesarán. Conoceremos todos los misterios y le veremos tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él. Lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es, porque seremos semejantes a Él. Es decir, que lo que nos aguarda es mucho mayor de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Amén. Pablo finalmente dice, prosigan a la meta. Gloria a Dios. Es como decir, no desmayen, no se desanimen. No es que no hay problema, porque él mismo cuando escribió esta carta era preso que estaba por predicar el evangelio, pero le dijo, no se desanimen, sigan hacia la meta. Hasta que permanezcan, hasta que alcancen aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a ustedes. Dios les bendiga. Amén.